Fuera de la Iglesia no hay salvación, un dogma al cual hay que adherir para estar y sentir con la Iglesia. Quien no crea esto no puede llamarse católico. Aunque hoy parece ser algo caído absolutamente en desuso, algo vetusto y que ya no tiene sentido de acuerdo a cómo se plantea la realidad de lo que ellos llaman el magisterio del Concilio Vaticano II, ¿no? Un tema difícil, apasionante, claro está, lo estamos llevando aquí adelante en estos especiales de Radio Cristiandad con el padre Juan Carlos Seriani. Históricamente hemos llegado hasta Pío IX y nos detuvimos antes de la pausa en el sílabus, que quizás vale la pena recordar que algunos sinvergüenzas del Concilio Vaticano II llegaron a decir, sin ponerse colorados, obviamente, que algunos documentos del concilio eran el antisílabus. Que no sabemos si esos documentos que constituyen un verdadero antisílabus forman parte del 95% o del 5%. Claro, sí, no queda claro. No sabemos, no sabemos sí. Bien. Obviamente. Bueno, el próximo texto que nos propone el padre para analizar es de la encíclica Satis Cognitum del Papa León XIII, año 1896. Dice el Santo Padre: ahora bien, si se mira lo que ha dicho, lo que ha sido hecho, Jesucristo no concibió ni formó a la Iglesia de modo que comprendiera pluralidad de comunidades semejantes en su género, pero distintas y no ligadas por aquellos vínculos que hicieran a la Iglesia indivisible y única, a la manera que profesamos en el símbolo de la fe: creo en una sola Iglesia. Y es así que cuando Jesucristo hablara de este místico edificio, solo recuerda a una sola Iglesia a la que llama suya: edificaré mi Iglesia, de San Mateo 16:18. Cualquiera otra que fuera de esta se imagine, al no ser fundada por Jesucristo, no puede ser la verdadera Iglesia de Jesucristo. Así pues, la salvación que nos adquirió Jesucristo y juntamente todos los beneficios que de ella proceden, la Iglesia tiene el deber de difundirlos ampliamente a todos los hombres y propagarlos a todas las edades. Consiguientemente, por voluntad de su fundador, es necesario que sea única en todas las tierras en la perpetuidad de los tiempos. Es pues la Iglesia de Cristo única y perpetua. Quien quiera de ella se aparta de la voluntad y prescripción de Cristo Señor, y dejado el camino de la salvación, se desvía hacia su ruina. Uno se pregunta, conociendo estos textos, cómo pudo haberse escrito ese artículo antes, durante y después del concilio. ¿Qué es lo que pasó en la cabeza de esos hombres, de esos misioneros? Evidentemente la influencia de esa doctrina conciliar ha sido funesta. Toda esta encíclica Satis Cognitum es magnífica. Recomiendo su lectura, su estudio. No ha perdido en absoluto su actualidad, todo lo contrario. Es una de las encíclicas capitales para entender el tema del ecumenismo, fundamentalmente. Y llegamos al Papa Pío XII en 1950, en otra especie de sílabus, que fue la encíclica Humani Generis, por la cual condenaba los errores modernos. Y entre esos errores, Pío XII deploraba el siguiente: algunos no se creen obligados por la doctrina hace pocos años expuesta en nuestra carta encíclica y apoyada en las fuentes de la revelación, según la cual el cuerpo místico de Cristo y la Iglesia Católica Romana son una sola y misma cosa. Algunos reducen a una fórmula vana la necesidad de pertenecer a la Iglesia verdadera para alcanzar la salvación eterna. Otros finalmente atacan el carácter racional de la credibilidad de la fe cristiana. O sea que el Papa en esta encíclica Humani Generis hace referencia a un documento anterior
Si algunos no se creen obligados por la doctrina hace pocos años expuesta en nuestra carta encíclica y apoyada en las fuentes de la revelación, vean la fuerza que hace, es un documento anterior de Pío XII, apoyada en las fuentes según la cual el cuerpo místico de Cristo y la Iglesia Católica Romana son una sola y misma cosa. ¿A qué le hace recordar esto a usted y a ustedes los que están escuchando? En estos últimos tiempos, al subsistit in definitivamente de Ratzinger. Exactamente. Entonces, la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo y la Iglesia Católica Romana son una sola y misma cosa. O sea que la Iglesia instituida, fundada por nuestro Señor, es la Iglesia Católica Romana. Recordemos, para aquellos que no saben de lo que estamos hablando, que en el concilio se acuñó una frase que fue hecha por el entonces perito Joseph Ratzinger, que llegó a hacer decir al concilio Vaticano II: la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, separándolas y poniéndolas en diferentes planos, ¿no? Así es, y tenemos entonces esta encíclica Humanae Generis, y a la cual hace referencia la Mystici Corporis, en la cual Pío XII señala bien entonces en qué consiste la verdadera fe católica. Ahora llegamos al punto al cual hacía referencia en dos oportunidades el Papa Pío IX. Entonces, durante el pontificado de Pío XII fue necesaria una carta del Santo Oficio al arzobispo de Boston sobre el rigorismo del padre Fené. Es una carta de 1949. Aquí lo que va a ser condenado es el rigorismo. Bien. O sea que también este dogma fuera de la Iglesia no hay salvación puede ser mal interpretado, mal comprendido y caer en un excesivo rigorismo. Dice la carta del Santo Oficio a Monseñor Cushing, arzobispo de Boston: entre aquellas cosas que la Iglesia siempre ha predicado y no cesará de enseñar, se contiene asimismo aquella declaración infalible por la que se nos dice que no hay salvación fuera de la Iglesia. Sin embargo, este dogma debe entenderse en aquel sentido en que la propia Iglesia lo hace, porque nuestro Salvador no encomendó al juicio privado la explicación de aquellas cosas contenidas en el depósito de la fe, sino a la enseñanza de la autoridad de la Iglesia. Ahora bien, y en primer lugar, la Iglesia enseña que en esta materia existe un mandato muy estricto de Jesucristo. Pero no sólo ordenó nuestro Salvador que todos los pueblos entrasen en la Iglesia, sino que decretó que ésta es un medio de salvación sin el cual nadie puede entrar en el reino eterno de la gloria. Dios, en su infinita misericordia, ha querido que, tratándose de aquellos medios de salvación que se ordenan al fin último del hombre, no por intrínseca necesidad, sino sólo por institución divina, los efectos saludables puedan también obtenerse en ciertas circunstancias cuando tales medios se han puesto tan solo de deseo o de voto. Bueno, ahí hay una serie de nociones que después vamos a explicitar. Esto lo vemos claramente establecido en el Concilio de Trento, tanto respecto del sacramento del bautismo como de la penitencia. Lo mismo en su escala debe afirmarse de la Iglesia en cuanto constituye un auxilio general para salvarse. Por tanto, para que una persona obtenga su eterna salvación, no siempre se requiere que esté de hecho incorporada a la Iglesia como miembro, sino que es necesario que por lo menos se haya unido a ella por deseo o voto. Sin embargo, este voto no se precisa siempre que sea explícito, como en los catecúmenos, sino que cuando una persona se encuentra en ignorancia invencible, Dios acepta también un deseo implícito, llamado así porque se incluye en aquella buena disposición del alma por la cual una persona desea que su voluntad se conforme con la de Dios. Estas cosas están claramente dichas
en aquella carta dogmática publicada por el soberano pontífice Pío XII sobre el cuerpo místico de Cristo. Porque en esta carta, el soberano pontífice distingue claramente entre los que están incorporados en la Iglesia como miembros y los que solo se han unido a ella por el deseo. Hablando de los miembros que integran aquí en la tierra el cuerpo místico, el mismo Augusto Pontífice dice: de hecho, solo deben incluirse como miembros de la Iglesia aquellos que han sido bautizados y profesan la verdadera fe, y ni se han separado miserablemente ellos mismos de la contextura del cuerpo, ni han sido apartados de él por la autoridad legítima a causa de gravísimas culpas. Veamos que la frase comienza de hecho. Solo deben incluirse como miembros de... O sea, la pertenencia de hecho, sobre lo cual vamos a insistir después. Hacia la última parte de esta misma carta encíclica, cuando con el mayor afecto invita a la unidad a aquellos que no pertenecen al cuerpo de la Iglesia Católica, se refiere a los que están unidos al cuerpo místico del Redentor mediante cierto inconsciente anhelo y deseo. Entonces, pertenencia de hecho o pertenencia por cierto inconsciente anhelo y deseo. Y a estos tales de ninguna manera los excluye de la salvación eterna, pero, por otro lado, afirma que se encuentran en unas condiciones en las que no pueden estar seguros de su salvación, ya que aún permanezcan privados de aquellos abundantes dones, aún permanecen privados de aquellos abundantes dones y auxilios celestiales de que solo se gozan en la Iglesia Católica. Ahí viene lo que usted decía, pueden salvarse. Pueden salvarse. Están en condiciones que, de todos modos, ponen en peligro su salvación. Con estas sabias palabras, reprueba tanto a aquellos que excluyen de la salvación eterna a todos los unidos a la Iglesia solo por el deseo implícito, y a quienes afirman falsamente que los hombres pueden salvarse por igual en todas las religiones. Allí están los dos errores. Uno por exceso, es decir, aquellos que excluyen de la salvación eterna a todos los unidos solo por el deseo implícito, eso es el rigorismo, y el defecto, a quienes afirman falsamente que los hombres pueden salvarse por igual en todas las religiones. O sea que unos amplían excesivamente los límites de la salvación, son los que pecan por defecto respecto del dogma, y hay otros que restringen los límites de la salvación, son los que pecan por excesivo rigorismo. Sigue diciendo, pero no debe pensarse que cualquier clase de deseo de entrar en la Iglesia baste para que uno pueda salvarse. Es necesario que el deseo por el cual uno se adhiere a la Iglesia esté animado por la caridad perfecta. Ni puede un deseo implícito producir su efecto a no ser que la persona posea la fe sobrenatural. Vemos entonces todas las condiciones aquí reunidas a lo largo de todos estos textos que nos van a permitir entonces dar la significación exacta del dogma, que es la segunda parte, digamos, del trabajo. O sea, ¿qué significa exactamente fuera de la Iglesia no hay salvación? ¿Hay preguntas? No. Bueno. No, sí, este es un tema que es para estar 5 horas, pero fácil. Realmente es hermoso, es apasionante. Todos estos temas todos estos textos hay que estudiarlos, y no es fácil. Uno puede perderse en una lectura superficial de tal o cual documento, sobre todo los de Pío IX o estos de Pío XII. Se puede perder muy fácilmente, pero hay que tenerlos. Por eso pienso que vale la pena el publicarlos. Después hay que corregir porque hay varios errores de tipeo, habría que dar una corrección, pero pienso que vale la pena proporcionar estos textos con sus correspondientes referencias para que uno pueda cotejar eventualmente. No siempre es fácil conseguir todos estos textos, sobre todo si uno no tiene el Denzinger, pero aún incluso teniéndolos no siempre aparecen todos estos textos. Pero sobre bueno, todo en las ediciones nuevas, sí,
Se han omitido varios. De sí, Pío sí. IX se han omitido muchísimo. Y estos de Pío XII, por ejemplo, que hacía de Humane Generis y de la Mystici Corporis, directamente desaparecieron de las ediciones nuevas. Y sí, no, es que si no la contradicción es tan evidente que uno dice, bueno, pero... Ahora, ¿cómo uno puede simplemente imaginarse que hay una continuidad en esta novedad? Por lo menos el que escribió el artículo ese en la revista de los misioneros, el padre MacArthur, ese era, por lo menos, tenía las cosas claras. Hablaba de un antes, un antes, un durante y un después. Y ese antes ya no existe más en el después. Ahora, cuando hoy nos quieren proponer que en este después hay una continuidad con aquel antes, y no, es imposible. Hay algunos que, digamos, a ver si lo puedo explicar, se basan en que la autoridad del Papa es tan grande que estos papas pudieron decir esto y estuvo bien, y hoy los papas pueden decir otra cosa absolutamente contraria y también está bien. No, eso hay que entenderlo bien. La autoridad del sumo pontífice es suprema, pero no es absoluta. Eso hay que entenderlo bien. Entonces, si bien es suprema, no hay otra en la tierra, no hay otra autoridad por sobre la del sumo pontífice, es suprema. Sin embargo, esa autoridad no es absoluta, sino que es relativa y está limitada por la Sagrada Escritura, por la tradición y por las definiciones anteriores del magisterio. Eso hay que tenerlo muy en claro. O sea, distinción entre autoridad suprema y autoridad absoluta. Y ayer lo decíamos respecto de la unidad. Está la unidad de doctrina, la unidad de culto y la unidad de autoridad. Por sobre la unidad de doctrina y de culto no hay autoridad que valga. Cuando la autoridad viene a imponerse para modificar la doctrina o para modificar el culto de forma indebida, no hay que obedecer. Claro. Esa autoridad es ilegítima. Pero le han metido en la cabeza presión a los pobrecitos, ¿sí?, que hoy siguen a la iglesia modernista, que el Papa no es vicario de Cristo, es Cristo. Sí. O sea, él no está sujeto a obediencia. No, es grave toda esta confusión que existe, porque en definitiva, a dónde llegamos es a la promulgación de otro dogma. De una manera explícita o implícita existe otro dogma. Fuera de la iglesia ecuménica no hay salvación. Claro. Si usted no está con el ecumenismo, si no está con esa confederación internacional de todas las religiones, usted no se salvará. Y va a ser presa del anticristo. Y el anticristo va a jugar sobre esta llave. Por eso tiene que ver lo que hablábamos ayer con esto también. Aunque sea en forma tangencial, pero tiene que ver. Y hoy existe, en definitiva, esa concepción. Han desviado el eje del dogma. Entonces, fuera de la iglesia ecuménica no hay salvación. Bueno, podemos seguir entonces con la significación exacta del dogma, o sea, para comprender bien qué significa fuera de la iglesia no hay salvación, o su equivalente, es necesario pertenecer a la iglesia para salvarse. Ahí tenemos que precisar con cuidado dos cosas. O sea, es necesario pertenecer a la iglesia para salvarse. Hay que precisar de qué necesidad se trata y de qué tipo de pertenencia se requiere. Bien. Entonces, en lo primero, o sea, sobre la cuestión de la necesidad, tenemos que saber que hay diferentes tipos de necesidad. La necesidad puede ser absoluta o relativa. La necesidad relativa puede ser de coacción o condicional, la cual puede ser de medio o de precepto. Todo esto, si va a ser publicado, bueno, porque así escuchado se pierde uno. Entonces, necesidad absoluta o relativa
la relativa a su vez de coacción o condicional, y la condicional de medio o de precepto. La necesidad de la cual tratamos aquí es la necesidad condicional. Entonces, ¿qué puede ser? ¿De medio o de precepto? Es necesario descartar la necesidad absoluta, fundada en los principios intrínsecos del sujeto, y la necesidad de coacción causada por un agente extrínseco. Si la pertenencia a la Iglesia es necesaria, lo es en vista de la salvación, y por lo tanto dicha necesidad no puede ser más que condicional. Es necesario hacer una primera distinción. La cosa en sí misma puede ser necesaria, primero sea en virtud de un precepto exterior del legislador. Tal fin no puede ser obtenido más que si tal condición es cumplida. Esta es la necesidad de precepto. Entonces habría que ver si nuestro Señor Jesucristo, si Dios su Padre, han dado un precepto de pertenecer a la Iglesia. O sea, si existe la necesidad de precepto. Hay una orden explícita de pertenecer a la Iglesia para salvarse. Por ejemplo, 2 ejemplos podemos dar. Para conducir un automóvil es necesario poseer un permiso otorgado por la autoridad competente, legislación humana. Para obtener el perdón de los pecados es necesario hacer la confesión a un sacerdote, ley divina. Son 2 ejemplos tomados de la legislación humana, de la ley divina, que nos muestran que tal cosa es necesaria con necesidad de precepto, porque mediante un precepto, en este caso de la autoridad civil, en el otro la autoridad divina. Y el que no lo hace así es castigado. Exactamente. O sea que la cosa... Porque digamos, yo puedo conducir un automóvil sin tener el permiso. Por supuesto. Como también puedo llegar a obtener el perdón de los pecados sin la confesión con un sacerdote. Sí, en casos extremos, sí, claro. Puedo obtener el perdón de los pecados, pero no la absolución, porque ya ese es otro tema. Entonces, puede ser que mis pecados estén perdonados, pero no absueltos. Y si me consta que un pecado perdonado no está absuelto, yo tengo que someterlo a la absolución de todos modos. Y el no querer someterlos a la absolución implicaría un nuevo pecado. Claro, entonces. Ahí sí. Ahora, si no me doy cuenta que mis pecados han sido perdonados porque cuando me fui a confesar me olvidé realmente de confesar ese pecado, quedó perdonado, pero no quedó absuelto. Si vengo a recordar después que ese no lo confesé, tengo que presentarlo en la próxima confesión para que sea absuelto. No para que sea perdonado, pero para que sea absuelto. Pero bueno, este ya es otro tema. Pero eso es la necesidad entonces de... Ya se me ocurrieron 10.000 preguntas. Bueno, entonces una cosa puede ser necesaria con necesidad de precepto, o puede ser necesaria con necesidad de medio, que sería entonces la división en razón de un lazo intrínseco entre la cosa necesitada y el fin perseguido. Un lazo intrínseco. Entonces, es absolutamente necesario en determinado caso un puente para pasar de una orilla a la otra. Por ejemplo, para ser admitido en el cielo es necesario estar en estado de gracia. ¿Está bien? Está bien. Ahora, ahí hay que distinguir cómo los medios pueden ser más o menos necesarios. Yo hablaba recién de un puente, bueno, pero puede haber una lancha, puede haber un helicóptero, o puede haber nada más que el puente. Entonces, como los medios pueden ser más o menos necesarios, hay que hacer otra distinción tomada desde el punto de vista del sujeto que quiere alcanzar el fin. Y en ese caso, entonces, para el sujeto, el medio puede ser para el sujeto necesario, primero con necesidad final estricta, es decir, que es absolutamente necesario o indispensable. Esto se da cuando hay una imposibilidad física, en razón de las leyes mismas de la naturaleza, de alcanzar el fin sin ese medio. Por ejemplo, para conservar la vida, el hombre debe nutrirse. Exactamente. No hay otra posibilidad. Segundo, con necesidad final moral, es decir, que el medio no es absolutamente requerido en sí mismo, pero en la práctica se impone como necesario. Se trata aquí de una imposibilidad moral en razón de las condiciones morales en las cuales se encuentra el sujeto, de alcanzar el fin sin ese medio.
Este tipo de necesidad admite diversos grados, yendo desde el simplemente útil hasta el prácticamente indispensable. Bueno, ahí hay un cuadrito que resume lo que hemos dicho hasta este momento. O sea que la cosa en sí, recordemos en este caso, se trata de la iglesia, puede ser necesaria con necesidad de medio o de precepto. La necesidad de precepto puede ser de precepto divino o de precepto humano. Y la necesidad de medio final moral, que va desde lo simplemente útil hasta lo indispensable, o medio final estricto. Y aquí entonces hay que ver si la iglesia es necesaria, con qué tipo de necesidad para salvarse. Y después tendremos entonces que unir la cuestión de la pertenencia. También tenemos que hacer las distinciones respecto a la pertenencia, de distintos modos de pertenencia, unir las dos cosas, los distintos modos de necesidad con los distintos modos de pertenencia, para ver entonces con qué necesidad es necesario pertenecer a la iglesia para salvarse. Entonces, continuemos. Cuando una cosa es necesaria con necesidad de medio final estricta, el fin no podrá jamás ser alcanzado sin ese medio. Cuando una cosa es necesaria con necesidad de medio final moral, el fin puede ser alcanzado sin ese medio. Cuando la cosa es necesaria con una necesidad de precepto, el fin a veces puede ser alcanzado sin ese medio. En efecto, el legislador está por sobre la ley y puede dispensar su cumplimiento o abrogarla. Veamos el estado de la cuestión. En el caso presente, las siguientes preguntas nos son formuladas. ¿La pertenencia a la Iglesia para la salvación es una condición puesta como necesaria en virtud de un precepto? ¿Es un medio solamente muy útil o un medio absolutamente indispensable de necesidad final estricta? La explicitación dará la respuesta. Antes de llegar a esa, vamos a ver los diferentes tipos de pertenencia para poder hacer la unión entre las dos nociones. Entonces, pero repitamos las preguntas que pueden plantearse. Si la pertenencia a la iglesia para la salvación es una condición puesta como necesaria en virtud de un precepto, es decir, es un precepto divino o humano, el pertenecer a la iglesia. Si esa pertenencia, al contrario, es un medio solamente muy útil, o sea que hay otros medios. Que es un poco la idea que prima en el durante el concilio, ¿no? Que está explicitado en los documentos. Exactamente. O sea, en la Iglesia Católica se encuentra la perfección de todos los medios, pero el Espíritu Santo no rechaza de otros. Recordemos el ejemplo del arca. Entonces, es un medio solamente muy útil. Muy útil. Pero hay otros botecitos, hay otras lanchas dando vueltas. O si esa pertenencia es un medio absolutamente indispensable de necesidad final estricta. Entonces, ahora pasamos a distinguir, a analizar los diferentes tipos de pertenencia a la iglesia, que tal vez es lo más interesante, lo más importante. Claro. Para que un hombre sea miembro de la iglesia se requiere un acto libre de la voluntad, sea del mismo interesado, sea al menos de sus padres o tutores. Esto es fundamental, porque ¿qué es lo que surge inmediatamente aquí? Relea y dígame usted qué es lo que surge en su mente inmediatamente respecto de lo que pasa hoy en día. Para que un hombre sea miembro de la iglesia se requiere un acto libre de la voluntad, sea del mismo interesado, sea al menos de sus padres o tutores. Y surge, a mí me bautizaron y no me preguntaron. Exactamente. O, lo que es peor, no lo vamos a bautizar, que cuando él sea grande decida. Exactamente. Y no. Para que un hombre sea miembro de la iglesia se requiere un acto libre de la voluntad, sea del mismo interesado, sea al menos de sus padres o tutores. Y yo aquí pongo siempre el mismo ejemplo. No es el tema que nos ocupa, pero me parece que vale la pena aclarar esto ahora. Cuando hay personas que me dicen respecto de sus hijos, no lo vamos a bautizar o no lo hemos bautizado todavía, porque que él decida cuando sea grande, para que tenga un acto libre de su voluntad.
Imagínese que usted va con el auto, llega en un momento en la ruta que hay un accidente y hay una persona grave muriéndose, privada de su conocimiento. Está inconsciente, gravemente herida, muriéndose. ¿Qué hace usted? ¿Qué responde cualquier persona normal? Lo ayudaría, lo trataría de, no sé. De última, ¿qué hacen? Llamamos un cura. No, bueno, esto... ¿Qué van a pensar en eso? ¿Llamamos qué? A la ambulancia. No, le contesto yo. Déjelo allí a que recupere el conocimiento y le pida, por favor, llame a una ambulancia. ¿Qué me va a contestar la persona? Si es más o menos inteligente, y para abreviar, para no perdernos en esto y no hacer de pensar demasiado a los que están escuchando, me diría, si él supiese que está gravemente herido y pudiera expresarse, me diría, ayúdame, llama a una ambulancia, llévame al hospital. Ah, usted está interpretando su voluntad. Eso es lo que se llama la voluntad presunta. Bueno, la Iglesia tiene en cuenta la voluntad presunta del niño, que en este caso es inconsciente porque no goza aún del uso de razón. Si él supiese lo que es el pecado original, si supiese lo que es la gracia de Dios, si supiese lo que es el cielo, lo que es el limbo, y pudiera expresarse, diría, por favor, bautizame cuanto antes. Creo que el ejemplo es claro. Sí. Entonces, aquí, una vez hablando con un protestante inteligente, no digo que los otros no lo sean, pero este era inteligente, me dijo, sí, lo que pasa es que usted considera que el hospital al cual usted lleva a ese enfermo es un hospital, pero si es la morgue, me dice. Entonces aquí ya surge otra cuestión, pero él me había entendido perfectamente que algo había que hacer con ese enfermo, no había que dejarlo tirado ahí. Entonces aquí surge dónde está el verdadero hospital. Entonces el hospital tiene signos que evidencian, que ponen en conocimiento cuál es. Entonces acá también están los signos que evidencian cuál es la verdadera iglesia. Entonces lo que no está en tela de juicio en esta discusión ahora, segunda parte, si es que hay que bautizarlo o no, si es que hay que llevarlo o no al hospital, sino dónde hay que bautizarlo y quién debe bautizarlo, etcétera. Pero entonces aquí ya no es si fuera de la iglesia hay salvación o no, y que para incluirlo en la iglesia hay que bautizarlo, sino dónde está la verdadera iglesia. Pero ya es otro tema. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo? Acá lo que estamos discutiendo entonces es que para salvarse hay que pertenecer a la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, para que un hombre sea miembro de la iglesia se requiere un acto libre de la voluntad, presunta, explícita, implícita, lo que fuese, pero un acto libre de la voluntad, sea del mismo interesado, sea al menos de sus padres o tutores. Esos padres o tutores que presumen la voluntad de su hijo para vestirlo de rosado o de celeste, depende del sexo, por lo menos cuando eran casos normales, Sí. que presumen la voluntad de su hijo para llevarlo al médico, para darle de comer, y espera a que tenga 18 años para ver si quería venir al mundo. Primero deje que llegue a tener 18 años y después concíbalo. Usted lo trajo al mundo. No le preguntó si quería venir al mundo o no. Le da de comer, lo viste, lo lleva al médico, lo manda a la escuela, a tal escuela. Los vacunan. Bueno, entonces, déjelo que cuando tenga 18 años decida por todo eso. Entonces, para lo único que no se quiere dejar decidir hoy es para en orden a la salvación eterna. Vemos ahí una vez más la perfidia del demonio, Claro. y de sus secuaces humanos. Entonces, segundo puntito. Este acto interior debe manifestarse por un compromiso externo, puesto que la Iglesia es una sociedad visible. Sin embargo, puede ser que permanezca en el interior sin manifestación si es que se ve impedido de concretizar en el exterior. Entonces puede ser externo o interior, puede ser explícito o implícito, lo que vamos viendo. A causa de esto se distinguen dos modos de pertenencia a la Iglesia. Primero, la pertenencia efectiva o in re, la cual se realiza por el bautismo y requiere la profesión explícita de la fe católica. Bueno, a eso era lo que se refería el padre Fené en el texto del Santo Oficio en la época de Pío XII. Exigía la pertenencia efectiva o in re.
es decir, realmente la recepción del bautismo de agua, excluyendo el bautismo de deseo. Entonces, pertenencia in re. Por eso, entonces acá hablamos en segundo lugar la pertenencia de intención o in voto, la cual nace del deseo de ser miembro de la Iglesia. Este deseo o voto puede ser explícito o consciente, como es el caso de un catecúmeno, implícito o no formulado conscientemente, como es el caso del hombre que está en estado de gracia sin haber tenido conocimiento de la Iglesia. ¿Cómo es eso? Es todas las condiciones que ponía justamente el texto de Pío IX y al final el de Pío XII. ¿Pero eso le otorga la vida de la gracia? Es decir, aquel que cumple con la ley natural, que tiene la intención de hacer todo lo que Dios quiere, etcétera, recibe la gracia por un bautismo de deseo in voto, que es lo que vamos a ver. Por eso digo que es muy importante tener bien en cuenta todos esos documentos, especialmente los dos de Pío IX y este último del Santo Oficio de la época de Pío XII. Entonces, dice, ¿no es cierto?, el voto implícito o no formulado conscientemente, en el caso del hombre que está en estado de gracia sin haber tenido conocimiento de la Iglesia. Cumple con la ley natural, quiere cumplir con todo lo que Dios le exigiría en la manera que él puede conocerlo, no opone ningún obstáculo y tiene ese, entonces, voto implícito. Ahora, recuerden que eso requería estar informado por la caridad sobrenatural y la fe sobrenatural, lo cual es muy difícil, pero puede ser. Puede ser. Entonces, no hay que confundir el voto implícito con cualquier vaga veleidad. Debe ser el deseo de emplear los medios y observar las leyes establecidas por Dios para salvarse. Entonces no las conoce porque nunca le llegó ningún misionero, por ejemplo. No tiene conocimiento. En la Sagrada Escritura tenemos el caso de Cornelio, el centurión Cornelio, está en las Actas de los Apóstoles. Él cumplía con la ley natural, etcétera, y bueno, Dios hizo que llegase a su casa San Pedro. Entonces Santo Tomás dice que Dios le enviará a aquel que hace todo lo necesario, que hace todo lo que está de su parte para salvarse. Dios le enviará, sea un misionero, sea una revelación interior, ¿no es cierto?, para que realmente interiormente él haga ese acto de caridad perfecta, sea un ángel del cielo. Y en la historia de los misioneros se cuentan casos realmente muy muy interesantes. Un misionero que, por ejemplo, está durmiendo en su cabaña y siente que lo llaman por su nombre en plena noche, sale, no ve a nadie y lo siguen llamando y va siguiendo, empieza a caminar y camina horas y horas, ya se hace de día, hasta que llega a un lugar desconocido por ellos, que no habían evangelizado, nada por hasta que llega a una cabaña donde había un pobre indígena ahí muriéndose y que estaba esperando la llegada de un misionero, y llega justo para poder bautizarlo, confesarlo, etcétera. O sea, eso es una de las tantas historias, ¿no es cierto?, en la vida de los misioneros. Ahora, ¿qué habría hecho ese indiecito, ese negrito para...? Bueno, había cumplido con la ley natural, evidentemente en medio de todo lo contrario para poder cumplirla, ¿no es cierto? Es una gracia especial de Dios también, en definitiva. Pero se la concedió a ese y no a otro. Pero para salvarlo hizo falta todo esto. Bueno, ya cuando sigamos vamos a ver, se va a explicitar mejor la cosa. Suele presentarse a la Iglesia como una sociedad compuesta por dos elementos, los cuales, si bien pueden distinguirse, no pueden separarse. Dichos elementos son su alma, la gracia santificante, principio de vida sobrenatural, y su cuerpo, aquello que es visible en ella, esto es, la sociedad de los fieles bautizados, unidos entre sí visiblemente por la profesión de la misma fe, la participación de los mismos sacramentos y la sumisión a los pastores legítimos. Los modos de pertenencia a la Iglesia enumerados en el punto C
es decir, explícito e implícito, el voto explícito, el voto implícito, se refieren al cuerpo de la Iglesia. uh-huh. Esta precisión no es inútil, puesto que aquel que sin pertenecer efectivamente o in re al cuerpo de la Iglesia le pertenece in voto, al mismo tiempo y por lo mismo pertenece efectivamente al alma de la misma. Ahí vemos, se va explicitando la cuestión de la pertenencia al cuerpo o pertenencia al alma, pertenencia al cuerpo y al alma, o pertenencia solamente al alma. Entonces alguien puede pertenecer al cuerpo de la Iglesia porque recibió el bautismo y no pertenecer al alma, pues está en pecado mortal. Entonces si muere en pecado mortal tampoco se salva. Pero ¿cómo si estaba bautizado? Sí, estaba, por estar bautizado, pertenecía al cuerpo de la Iglesia, pero por haber perdido la gracia de Dios no pertenecía al alma y por lo tanto se condena. Pero aquel pertenece al alma pero no pertenece al cuerpo, pero no pertenece al cuerpo no por su culpa. Pero si no pertenece al cuerpo por su culpa, tampoco pertenece al alma. O sea que un cismático, un hereje, consciente de su cisma y de su herejía, no pertenece al alma de la Iglesia. Pero un niñito que todavía no goza del uso de razón y ha sido bautizado válidamente en una secta protestante o en la ortodoxia cismática y muere antes de llegar al uso de razón, se salva. No por pertenecer a la secta o por pertenecer al cisma, sino por haber recibido válidamente el bautismo que pertenece a la Iglesia Católica y ellos han usurpado. Pero si llegase al uso de razón y conociese toda la historia de la herejía, toda la historia del cisma y persisten, ahí ya perdería su pertenencia al alma. No está en el cuerpo y tampoco estaría en el alma, por lo tanto si muere en ese estado se condenaría. Así se van explicitando las cosas. Nuevamente nos son formuladas una serie de preguntas. Para salvarse es necesario pertenecer a la Iglesia, efectivamente o in re, o solamente in voto o de deseo. Y si fuera explícito o implícito. Entonces, ¿qué es necesario pertenecer a la Iglesia? Efectivamente, habiendo recibido realmente el bautismo de agua, o basta el voto, el deseo. Y en caso de que baste el voto, ¿es necesario que sea explícito o bastaría que fuese implícito? Y ahora entonces llegamos al sentido exacto del hombre, del dogma, formulado en dos proposiciones, uniendo entonces ahora la cuestión de la necesidad y la cuestión de la pertenencia. ¿Hay alguna pregunta? No, algunas precisiones con respecto al tema y por ejemplo el caso brutal de aquellas palabras de Juan Jacobo Rousseau, ¿no?, en su contrato social. Todo el que se atreva a decir fuera de la Iglesia no es salvación debe ser expulsado del Estado. Sí. Como se tenía en cuenta aún entre los enemigos de la Iglesia que esta era una nota característica, ¿no?, que nos representaba. Y bueno, hoy por hoy más o menos estamos perfilándonos hacia esto. Hoy es adentro de la iglesia visible, ¿no? El que diga esto ya no pertenece más, no está en plena comunión. Exactamente. Bueno. Vamos a entonces el sentido exacto del dogma. Formulación en dos proposiciones. A. Para salvarse es necesario pertenecer al cuerpo de la Iglesia efectivamente o in re, y esto con una necesidad de precepto en virtud de una orden divina de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese es el precepto de nuestro Señor. Hay que pertenecer a la Iglesia, según él, mi Iglesia. Exactamente, y eso es el precepto, o sea, formulado, recuerden las citas que hemos dado anteriormente: id y bautizad a todos los hombres en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyese y fuese bautizado se salvará. Hasta ahí. El que creyese y fuese bautizado se salvará. Hasta ahí llegaría la cuestión del precepto. Lo que sigue va a venir la cuestión del medio. Vamos a precisar eso. Entonces, para salvarse, en virtud de un precepto
de nuestro Señor Jesucristo, es necesario pertenecer efectivamente o in re a la iglesia. Bien. En su defecto, Para salvarse es necesario pertenecer al cuerpo de la iglesia con una pertenencia de deseo o in voto, explícito o al menos implícito, y esto con una necesidad final estricta de medio, es decir, absolutamente indispensable cuando falta la pertenencia efectiva in re. entonces vemos que la pertenencia efectiva in re es en virtud de un precepto divino. Pero cuando vimos la cuestión de necesidad de precepto, hemos visto que no siempre esa necesidad de precepto es indispensabilísima, que puede faltar, es el caso. Entonces, si no se da la pertenencia in re, o sea, efectiva, por eso se dice en su defecto, si no se da esto, en ese caso, para salvarse será necesario, con necesidad final estricta de medio, es decir, absolutamente indispensable, pertenecer a la iglesia, al menos con una pertenencia de deseo o de voto, explícito o al menos implícito. Pero si no hay ni pertenencia efectiva, ni voto, o sea, ni deseo, al menos no hay salvación posible. O sea, acá estamos juntando lo que hemos visto sobre necesidad de precepto, necesidad de medio, y lo que hemos visto de pertenencia. Pertenencia in re, pertenencia in voto, pertenencia al cuerpo, pertenencia al alma. En esas dos proposiciones se resume todo. Ahora hay que probar, entonces, la primera proposición, o sea, que para salvarse es necesario con necesidad de precepto, en virtud de una orden divina, hay que pertenecer en forma efectiva o in re. Entonces eso lo hemos visto en la primera parte, particularmente en San Marcos 16:16. Cuando dice San Marcos, Jesús, después de haber dado a sus apóstoles y sucesores la orden de ir por el mundo predicando el evangelio a toda criatura, declara solemnemente: aquel que creyere a vuestra predicación y fuere bautizado se salvará. Y agrega enseguida: quien no creyere a vuestra predicación, obvio, se condenará. Y ahí no dice y quien no creyere y no fuese bautizado. No fuese bautizado. Eso es lo que vamos a ver después. Es muy claro el texto: el que creyere y fuere bautizado se salvará. El que no creyere, basta no creer, se condenará. Quiere decir que el bautismo puede ser suplido de otra manera. Bien. Pero sin haber recibido el bautismo in re, efectivamente, junto con la creencia, con la fe y con la caridad sobrenatural, podría estar el bautismo de deseo. O sea que deja lugar a ese bautismo de deseo. El precepto divino es claro: para que el hombre se salve, Dios le pide la fe y el bautismo, es decir, pertenecer in re a la iglesia. Eso es de precepto. Notemos que el bautismo no es mencionado en la segunda parte del versículo 16, como lo hemos dicho. Jesús no ha dicho que quien no fuere bautizado se condenaría. La condenación está reservada a quien rechaza creer la predicación de los apóstoles y, de una manera más general, la enseñanza infalible de la iglesia. Dicho de otro modo, si alguien no satisface el precepto de nuestro Señor Jesucristo, que le obliga a entrar efectivamente a su iglesia haciéndose bautizar, no está por esto condenado ipso facto. Será condenado si rechaza este precepto conscientemente y por su culpa. Si su desobediencia no le es imputable, en razón, por ejemplo, de una ignorancia invencible, podrá salvarse. En los refractarios, entre los refractarios conscientes y los miembros efectivos de la Iglesia, hay lugar para una categoría de hombres que no está forzosamente excluidos de la salvación. Hay algo entre medio. Entre medio, claro. ¿Bajo qué condición podrán obtenerla? Es justamente lo que precisa la segunda proposición. O sea, aquellos que no han recibido efectivamente el bautismo y aquellos que no han explícitamente rechazado la doctrina propuesta por la Iglesia, ¿qué pasa? Entonces eso es la segunda parte, es decir, el bautismo de deseo,
al menos implícitamente. Bien. Con más razón, explícitamente. Bueno, lo vemos enseguida tras la pausa. Y ya nos vamos acercando al final. Perfecto.